Francisco entró en el concesionario con ese ritmo que solo conocen quienes no tienen prisa, pero a la vez con la certeza interior de que todo a su alrededor estaba bajo su control, aunque nadie allí lo supiera. El sol caía a plomo, brillando a través de la enorme fachada de cristal y reflejándose en los coches como si cada pieza de metal tuviera vida propia, y sentía el calor en el cuello a través de la camisa, oliendo el barniz nuevo mezclado con el perfume sintético que siempre parecía persistir en ese tipo de tienda. Caminaba despacio, sin prisa, con las chanclas arrastrándose ligeramente sobre el suelo pulido, y cada paso iba acompañado de un sutil eco que se mezclaba con el sonido lejano de conversaciones y clics de teclado. Intentó fijarse en los detalles, la textura fría del mostrador de mármol, la forma en que la luz se dividía en pequeños prismas sobre las superficies cromadas, el aire acondicionado ligeramente irregular que soplaba en ráfagas cortas, como si tuviera voluntad propia. Se daba cuenta de todo, como quien registra mentalmente cada movimiento para luego revisarlo sin que nadie lo supiera, y eso le hacía sentir extraño y a la vez casi invisible. Esperó. No tenía prisa, pero sentía una punzada de curiosidad mezclada con una ligera incomodidad, como si la sala lo estuviera analizando y no pudiera responder. Miró de reojo al vendedor principal, un hombre con un traje impecable y el pelo engominado, que parecía estar absorbiendo la atención de otro cliente. Un hombre con un reloj caro, postura erguida y aire de importancia, y sintió que la primera chispa de irritación surgía lentamente, no como ira, sino como el reconocimiento de una injusticia evidente. Lo ignoraban, lo menospreciaban, a pesar de que su presencia en ese espacio era tan relevante como la de cualquier otra persona. Sintió su camisa pegándose levemente a su espalda por el calor del sol y la tensión del momento. Jugueteó distraídamente con su gorra, sintió la hebilla de metal apretando suavemente su cabeza, y notó cada detalle que la mayoría nunca notaría. La forma en que el vendedor gesticulaba exageradamente al cliente del traje, la forma en que su sonrisa parecía ensayada, calculada, y cómo cada palabra pronunciada hacía a Francisco más consciente de su propia paciencia. Francisco se acercó lentamente a uno de los autos en exhibición, una camioneta de aspecto imponente, pero para él no era solo ostentosa, tenía funcionalidad, presencia, algo que despertaba una necesidad práctica más que la estética. Pasó la mano por el capó, sintió la pintura fría, casi líquida, bajo sus dedos, la textura suave que reflejaba la luz uniformemente, y notó pequeñas imperfecciones que solo el ojo atento puede detectar. Una micro ranura apenas perceptible, la ligera ondulación en el metal cerca de la parrilla delantera. Respiró hondo y percibió el típico olor a auto nuevo, ese aroma que mezcla cuero, goma y químicos que aún no se han asentado en el aire, y sintió un extraño placer, como si oliera no solo el auto, sino todo el esfuerzo que representaba ese objeto. Caminó lentamente entre los vehículos, midiendo cada paso, sintiendo el fresco suelo pulido bajo sus pies, sus chanclas haciendo ese ruido que contrastaba con el sofisticado entorno. El vendedor, aún concentrado en el cliente del traje, no notó su llegada, y Francisco sintió de nuevo el silencioso desprecio, la sensación de «usted no pertenece aquí». Una mezcla de emociones bullía en su interior, irritación, curiosidad, pero también una ligera, casi perversa diversión, imaginando la conmoción que su presencia podría causar si se revelara su verdadera identidad. Mientras esperaba que alguien finalmente lo notara, comenzó a examinar los detalles del interior de los coches en exhibición, el tacto fresco del volante de cuero, la textura ligeramente áspera de las costuras, el olor a plástico nuevo mezclado con madera pulida, el brillo metálico de los mandos de control reflejando el sol. Cada pequeño detalle parecía una prueba silenciosa de que estaba allí no por casualidad, sino por elección propia, observándolo todo sin ser observado realmente. Francisco finalmente se acercó al mostrador, sabiendo que solo era cuestión de tiempo
antes de que el vendedor se viera obligado a mirarlo. Observó el frío resplandor del cristal que separaba la zona administrativa de la de exposición, el reflejo difuso de su camiseta y gorra fundiéndose con las líneas rectas del mármol, y volvió a sentir esa ligera incomodidad de ser juzgado solo por la apariencia. Cada paso que daba parecía prolongar el momento de la percepción ajena. Sentía el clic de la suela de su chancla contra el suelo, el ligero roce de la tela de su camiseta, el peso de su gorra en la cabeza, y cada sensación parecía amplificada por el silencio momentáneo de la sala, como si todo estuviera esperando su siguiente movimiento. Cuando el vendedor finalmente levantó la vista y reconoció su presencia, el impacto visual fue casi imperceptible para quienes no conocían a Francisco, pero él percibió cada matiz. La mirada evaluadora que rápidamente se tornó condescendiente, el ligero arqueo de las cejas, la sonrisa forzada que intentaba disimular la sorpresa y la ansiedad de tener que atender a alguien que no encajaba con su perfil habitual. El vendedor comenzó a hablar despacio, eligiendo palabras sencillas, intentando dirigir la conversación hacia modelos básicos, subestimándolo por completo. Francisco notó cada gesto, el toque nervioso del bolígrafo, el ligero retroceso del cuerpo, cómo cada sílaba parecía calculada para mantener el control, y sintió una mezcla de irritación contenida y silenciosa anticipación crecer en su interior, consciente de que la situación estaba a punto de dar un giro radical. Francisco escuchaba las palabras del vendedor sin interrumpir, dejando que cada frase condescendiente se asentara a su alrededor como un peso casi físico. Sintió el aire acondicionado soplar una ráfaga fría por la espalda, mezclándose con el calor que emanaba de su cuerpo, y percibió el sutil aroma a café que alguien había dejado en la taza sobre el mostrador, mezclándose con el aroma a barniz y cuero nuevo de los coches. Cada detalle parecía amplificar la incomodidad del momento. La textura del mármol bajo sus dedos, los pequeños arañazos en la mesa, que solo alguien que observara con atención notaría, el leve tintineo del metal cuando el vendedor posó su bolígrafo sobre los documentos. Todo esto creaba una sensación casi física, como si todo el entorno conspirara para recordarle su posición inferior en ese espacio. Respiró hondo, sintió el aire pasar por la nariz y la garganta, percibió el ligero sabor metálico en el aire y decidió responder con sencillez, casi secamente. Quería toda la información sobre los modelos de alta gama, no los coches básicos que el vendedor intentaba promocionar. Observó el sutil cambio en la expresión del hombre. Sus músculos faciales se tensaron, sus ojos se entrecerraron y su tono vaciló un instante antes de volver a su tono condescendiente. Francisco notó el gesto involuntario de un ligero ajuste en la hebilla del reloj del vendedor, el movimiento rápido e inconsciente de quien se daba cuenta de que estaba tratando con alguien que no era tan simple como parecía. En su interior sentía una mezcla de silenciosa satisfacción y calculada paciencia, como si estuviera jugando a un juego donde cada observación le llevaba ventaja a su oponente. Francisco comenzó a detallar su pedido, cada palabra medida, cada número cuidadosamente colocado: 20 camionetas de lujo, 15 SUV de alto rendimiento, todos con especificaciones de primera calidad y pago en efectivo. Sintió el impacto inmediato de la reacción del vendedor. El cambio casi imperceptible de postura, la repentina rigidez en sus hombros y el ligero temblor en su voz mientras intentaba ocultar su sorpresa. Notó el tintineo nervioso de bolígrafos y papeles, el sonido casi metálico de los archivos al moverse, el olor a café mezclado con el perfume barato del vendedor, que antes había sido discreto pero ahora parecía más pronunciado. Cada detalle acentuaba la extrañeza de la situación. Todo el ambiente parecía respirar de otra manera a su alrededor, como si el espacio fuera consciente de la magnitud de la solicitud y la audacia de Francisco. Mientras esperaba la reacción completa, Francisco observó al hombre abrir hojas de cálculo, escribir números con manos ligeramente temblorosas, y notó cada gesto repetitivo y tenso, el golpeteo del pulgar en el bolígrafo,
el movimiento constante del pie bajo la mesa, la rápida alineación de los papeles que no se mantenían firmes. Sintió de nuevo la textura fresca del mostrador bajo su mano, la sutil vibración de la mesa al pasar a alguien cerca, el calor del sol que ahora entraba en un ángulo más amplio, reflejándose en las superficies metálicas de los coches y dándole en la cara, y se dio cuenta de cómo cada detalle físico parecía amplificar la tensión en el aire. En su interior había una mezcla de silenciosa satisfacción y ligera ansiedad, un hilo de anticipación que le hacía notar cada pequeño cambio en la expresión del vendedor, como si fuera un indicador de la siguiente jugada en el tablero invisible que estaban jugando en ese momento. Francisco notó que el vendedor intentaba, casi desesperadamente, redirigir la negociación hacia modelos más económicos, sugiriendo versiones básicas, añadiendo accesorios imprescindibles que abarataran el coste final. Cada intento era un claro esfuerzo por mantener el control de la situación, pero Francisco permanecía tranquilo, casi inmóvil, sintiendo el frío del suelo bajo sus zapatillas, la leve vibración de las suelas sobre las baldosas pulidas, el olor del aire acondicionado mezclado con el café, ahora ligeramente amargo. Observaba cada pequeño gesto, la forma en que los ojos del vendedor se dirigían a la pantalla del ordenador, el toque, nervioso en el borde del monitor, su respiración más frecuente de lo habitual. Cada detalle aumentaba la tensión interna de Francisco, pero también alimentaba una silenciosa sensación de poder, el placer contenido de tener el control sin tener que alzar la voz. Respiró hondo, sintiendo el aire frío entrar en sus pulmones y expandirle el pecho, y de repente tomó la decisión que lo cambiaría todo. Quería hablar con el dueño del concesionario. Decir esas palabras ralentizó el tiempo. Sintió el tintineo metálico de un bolígrafo al caer suavemente al suelo, el repentino silencio a su alrededor, los ojos del vendedor abriéndose de par en par, la leve vibración de la mesa al golpearla con la mano. Francisco notó cada detalle físico de esa reacción, el sudor que brotaba de la frente del vendedor, la forma en que sus dedos se entrelazaban nerviosamente, el ligero temblor en su voz al intentar explicar que no era necesario, la sensación de poder absoluto. El momento en que alguien que te había subestimado se da cuenta de tu verdadera magnitud era casi tangible, llenando el espacio con una tensión eléctrica casi palpable. Francisco, con la calma que solo años de experiencia y una posición sólida pueden brindar, pronunció su verdadero nombre y cargo: presidente del holding multinacional que estaba a punto de adquirir toda la red de concesionarios. Sintió el peso de cada sílaba al salir de su boca, el eco apenas perceptible en las paredes de cristal, la forma en que el vendedor se quedó completamente congelado, con la mano aún suspendida sobre el teclado, la mirada fija, sin pestañear. Todo el ambiente pareció ralentizarse, el sonido lejano de pasos en la recepción, el clic de un bolígrafo en otro mostrador, incluso el ventilador del aire acondicionado parecía haber disminuido su velocidad. Francisco notó cada microexpresión de sorpresa, incredulidad y pánico que cruzó el rostro del hombre, cada músculo tenso, cada nervio a flor de piel, y dentro de él creció una extraña sensación de justicia silenciosa, casi fría, pero completamente satisfactoria. El vendedor tragó saliva, con la voz temblorosa y apagada, intentando recomponerse mientras sus pensamientos corrían a una velocidad inimaginable. Francisco percibió el intenso aroma a desodorante y sudor mezclado con perfume, el latido de su corazón acelerado reflejándose incluso en la mesa de cristal, y su postura repentinamente rígida, intentando recuperar la autoridad perdida. Había una tensión casi física en el aire, como si la gravedad hubiera aumentado, y Francisco sintió la textura del mostrador bajo su mano, fresca y suave, contrastando con el calor que subía desde el interior. Observó cada detalle del espacio que lo rodeaba, las superficies pulidas de los coches reflejando la intensa luz, los pequeños arañazos que antes habían pasado desapercibidos, el eco de cada paso de los clientes que ahora observaban con sorpresa, y tuvo la clara percepción de que ese momento quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. El vendedor retrocedió levemente, con los ojos abiertos, los dedos rígidos sobre la mesa, y por un instante Francisco sintió puro miedo, el miedo nacido de la repentina comprensión
de que toda su arrogancia había sido inútil. Todo intento de profesionalismo se desvaneció en segundos. La sonrisa ensayada se evaporó, la condescendencia se convirtió en inseguridad y pánico, y pareció esforzarse por encontrar las palabras, pero su mente estaba vacía, con solo el eco de su propia negligencia. Francisco sintió cada microgesto, desde la ligera presión de sus dedos en el borde de la mesa hasta el leve temblor de su pie contra el suelo, y comprendió la magnitud de la conmoción. Fue la comprensión del error fatal de subestimar a alguien, basándose solo en la apariencia, una lección que trajo consecuencias inmediatas e irreversibles. La atmósfera en la sala cambió por completo, cargada de tensión y sorpresa. Francisco observó al vendedor intentar escribir algo en la computadora, con las manos temblorosas, pero cada pulsación parecía enfatizar su incapacidad para reaccionar adecuadamente. Sintió el tacto frío del mostrador bajo la palma de la mano, el aire denso mezclándose con el aroma a cuero, perfume y sudor, y notó a los demás empleados paralizados, susurrando entre sí, observando la escena como si fuera algo que nunca antes hubieran visto. Fue un momento de revelación y juicio a la vez, y Francisco, incluso manteniendo la calma exterior, sintió la silenciosa emoción de haber cambiado por completo la situación a su favor. La sensación de ver la justicia natural desplegarse ante sus ojos, lenta, inexorable y absoluta. Francisco, aún tranquilo, volvió a detallar el pedido, ahora con el vendedor completamente sumiso, tecleando números y modelos sin rechistar, cada pulsación resonando en la silenciosa sala. Sintió la textura fresca del mostrador contra la palma de la mano, notó la leve vibración de las teclas bajo los dedos del vendedor, el sonido apagado de los papeles al organizarse, y percibió el olor a café ya enfriándose en la taza olvidada, todo mezclado con la tensión eléctrica que flotaba en el aire. Francisco registraba meticulosamente cada movimiento del vendedor, la rapidez con la que sus ojos pasaban de la pantalla a su rostro, la mano que temblaba ligeramente al coger la calculadora, la postura encorvada intentando parecer eficiente, pero carente de la más mínima autoridad. Era un espectáculo silencioso de sumisión y un reconocimiento tardío del error. Cuando se presentaron las cifras finales, Francisco sintió la firme sensación de que todo estaba a punto de concretarse. 20 camionetas, 15 todoterrenos, pago en efectivo, nada dejado al azar. Observó al vendedor tragar saliva con dificultad, reclinarse en su silla, con los hombros hundidos en un gesto de total rendición, y el aire fresco del aire acondicionado se mezcló con el sudor acumulado en su frente. Francisco observó cada detalle de la sala. El reflejo de las luces en el cromo, el olor a cuero y barniz que ahora parecía más intenso, el leve crujido de los papeles al ser reorganizados y el cambio de energía entre todos los presentes, como si el tiempo se hubiera ralentizado para que todos pudieran asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Los demás empleados, que hasta entonces habían observado la escena desde la distancia, comenzaron a reaccionar con una atención contenida pero innegable. Francisco notó cada gesto, miradas rápidas, respiraciones contenidas, manos ligeramente temblorosas mientras intentaban mantener la compostura. Sintió que el aire de la habitación se espesaba, como si cada molécula llevara consigo la silenciosa comprensión de lo que había sucedido allí. El brillo de las superficies metálicas ahora reflejaba más que luz, reflejaba sorpresa, miedo y respeto, y registró mentalmente cada expresión, cada sutil cambio de postura. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado para que todos asimilaran la magnitud de la situación. Y Francisco sintió un placer contenido, casi académico, al percibir la completa transformación del ambiente, mientras el vendedor procesaba la pérdida de su comisión y, probablemente, de su trabajo. Francisco permaneció inmóvil, observando sin prisa. Volvió a sentir la textura fresca del mostrador, la ligereza de la gorra en la cabeza, el roce de la camiseta sobre los hombros. Cada sonido a su alrededor parecía amplificado, el suave clic de los zapatos en el suelo, el tintineo de las llaves, el zumbido sordo del aire acondicionado,
e incluso el murmullo apagado de los clientes curiosos. Cada detalle reforzaba la experiencia, el recuerdo que sabía que llevaría consigo. Fue un momento de poder silencioso, de observación casi clínica, pero también de satisfacción contenida. El reconocimiento de que la arrogancia de otro había sido corregida directa e irrevocablemente. Francisco finalmente se alejó del mostrador, cada paso pausado, sintiendo el suelo fresco bajo sus zapatillas y el suave eco que sus pasos producían en la silenciosa habitación. Volvió a observar cada coche en exposición, el brillo del metal reflejando la luz del sol que se filtraba por las ventanas, y notó los pequeños detalles que antes habían escapado a su atención. La perfección de las costuras de la tapicería, la forma en que el volante de cuero reflejaba la luz, la ligera ondulación de la pintura en ángulos específicos. Cada detalle parecía registrarse en su memoria con una precisión casi obsesiva, como si quisiera almacenar cada fragmento de ese día para revivirlo mentalmente en el futuro. El vendedor permaneció inmóvil, con las manos sobre la mesa, la mirada fija, y Francisco sintió la diferencia en el poder que ahora ejercía silenciosamente sobre él. Una diferencia que no necesitaba ser verbalizada para sentirse. Al alejarse del concesionario, Francisco sintió el cambio en el aire, como si el mundo mismo se hubiera reorganizado a su alrededor. Cada paso era calculado, no por necesidad, sino por el deseo de absorber cada matiz, cada fragmento de la experiencia. El asfalto caliente reflejaba la luz del sol, creando diminutos destellos que danzaban bajo sus chanclas. La tela de su camiseta se le pegaba a los hombros ligeramente sudoroso, y sentía el peso de su gorra como un ancla confortable, recordándole que el mundo exterior seguía su curso, indiferente al poder silencioso que había ejercido momentos antes. Francisco empezó a caminar por la calle lateral, una vía más tranquila, donde el flujo de coches era intermitente y los peatones se movían con naturalidad, ajenos al drama silencioso que acababa de desarrollarse a pocos metros. Observó cada detalle, la forma en que el sol caía sobre el hormigón, creando sombras irregulares, el polvo que se levantaba ligeramente al pasar un coche, el olor a tierra, asfalto caliente y aceite quemado que se mezclaba en el aire. Cada sensación se amplificaba al saber que había presenciado y al mismo tiempo perpetrado un momento de justicia silenciosa. Mientras caminaba, su mente revivió recuerdos de otras situaciones en las que se habían producido subestimaciones similares, negociaciones fallidas, contratos casi perdidos, miradas condescendientes de quienes creían conocer su valor. Al comparar estas experiencias, Francisco se dio cuenta de que el episodio en el concesionario era diferente. La situación se había desarrollado con una claridad casi perfecta, una precisión quirúrgica de control y observación que rara vez había tenido la oportunidad de experimentar de forma tan directa. La sensación de poder silencioso se mezclaba con un cansancio casi meditativo. Francisco sintió la reacción de su cuerpo. Sus hombros se relajaron, su respiración se volvió más profunda y cadenciosa, y una ligera brisa sopló, levantando partículas de polvo que parecían danzar a su alrededor. Observó la acera, la textura del hormigón, las pequeñas imperfecciones que normalmente pasarían desapercibidas, y sonrió para sus adentros. Cada detalle, por pequeño que fuera, tenía un significado, como si el mundo se hubiera rendido por un instante a su aguda percepción. Al doblar una esquina, Francisco llegó a una pequeña plaza, con el suelo cubierto de guijarros, hojas secas y algo de arena arrastrada por el viento. Disminuyó aún más la velocidad, sintiendo el contraste de la superficie rugosa bajo sus chanclas con el suelo pulido del concesionario. Los sonidos de la ciudad eran más lejanos allí, los suaves pasos de los niños jugando, el tintineo de una bicicleta al pasar, el murmullo de las conversaciones entre los bancos de madera. Cada sonido parecía grabarse en la memoria de Francisco con una claridad casi táctil, como si cada momento necesitara ser grabado para revivirlo en detalle en el futuro. Mientras caminaba por la plaza, Francisco comenzó a reflexionar sobre el concepto de percepción y subestimación. Observó a un hombre elegante sentado en un banco con un periódico doblado, completamente ajeno a su presencia. Sintió que, en cierto modo, esa interacción en el concesionario funcionaba como una metáfora extendida. Muchos juzgan por las apariencias, por las primeras impresiones, por una dominada
o una simple gorra. Pero el mundo real, el verdadero poder, el verdadero valor, no se percibe superficialmente. Sintió una extraña satisfacción al haber transformado este concepto abstracto en una demostración concreta, casi tangible, ante personas que, en 1900 ese momento, comprenderían la lección sin palabra. Francisco entonces comenzó a caminar hacia la avenida principal. Cada paso era pausado. El terreno irregular bajo sus chanclas creaba pequeñas vibraciones en sus pies. Las sombras de los árboles se movían lentamente, creando patrones que cambiaban a cada instante, como si el tiempo se hubiera ralentizado para que pudiera observar cada fragmento. El sonido lejano de los coches se mezclaba con el canto ocasional de los pájaros, el crujido de las ramas secas y el viento que pasaba entre los edificios. La ciudad parecía seguir su curso normal, indiferente a lo sucedido, pero Francisco llevaba consigo el recuerdo detallado de cada microgesto, cada respiración, cada mirada al concesionario. Mientras avanzaba, se permitió un momento de introspección. Pensó en su vida, años de decisiones estratégicas, adquisiciones, negociaciones, gestión de personal y crisis que a menudo pasaban desapercibidas para quienes solo miraban la superficie. Sintió una extraña correspondencia entre esos momentos y el episodio reciente. Cada acción calculada, cada observación meticulosa, cada pausa deliberada tenía un propósito. Al igual que en el concesionario, el mundo reaccionaba de forma sutil, casi imperceptible, y Francisco había aprendido a interpretar estas respuestas con una precisión casi científica. El sol ya estaba más bajo, brillando en ángulos que resaltaban las texturas de las fachadas, el brillo del vidrio y el metal, y el movimiento de los peatones. Francisco se dio cuenta de que cada detalle de la ciudad actuaba como un espejo de lo ocurrido, reflejos que amplificaban la percepción, contrastes que resaltaban la diferencia entre la apariencia y la realidad, y sonidos que creaban una sinfonía casi imperceptible para quienes no prestaban atención. Sintió una extraña y silenciosa gratificación al poder absorberlo todo, al sentirse integrado y, al mismo tiempo, por encima de todo aquello que carecía de la misma conciencia detallada. Al acercarse a un café en la esquina, Francisco se detuvo brevemente, absorbiendo el aroma a café recién hecho, mezclado con el olor a asfalto caliente y aceite de motor lejano. Observó a los clientes, cada gesto, cada expresión, cada movimiento de sus manos y posturas. Sintió el calor del sol reflejándose en las mesas, la textura de las sillas de madera, la leve vibración de la gente que pasaba. Cada fragmento del entorno parecía tener una capa adicional de percepción, reforzando la sensación de que ese día, aunque común para otros, había sido extraordinario para él, marcado por la justicia silenciosa que había impartido y el poder ejercido sin necesidad de una demostración explícita. Francisco continuó su viaje, sintiéndose como un observador atento de cada detalle de la ciudad, el sonido de las sirenas lejanas, los portazos de los coches, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las monedas en las cajas registradoras. Todo formaba una sinfonía urbana que absorbía con una atención casi científica. Cada detalle reforzaba el recuerdo de lo ocurrido en el concesionario, creando una línea de continuidad entre la experiencia y la percepción, entre la acción y la consecuencia, entre la presencia y la autoridad silenciosa. El tiempo parecía ralentizarse mientras caminaba por la avenida principal. Los reflejos de los escaparates proyectaban ahora fragmentos de la propia imagen de Francisco, mezclados con la luz del sol que se desvanecía. Sintió que el calor disminuía. Gradualmente, el viento levantaba pequeñas partículas de polvo y hojas secas que danzaban en remolino. Cada sonido y textura reforzaba la conciencia de que había experimentado algo singular, una mezcla de poder, paciencia y justicia silenciosa que sería difícil de olvidar para quienes presenciaran la escena y que permanecería vívida y casi tangible en su memoria. Mientras Francisco caminaba por la avenida principal, la ciudad parecía danzar bajo la luz del atardecer. Cada reflejo en los escaparates, cada destello en el metal de los coches aparcados, cada sombra alargada sobre el asfalto caliente,
creaba una composición casi pictórica para sus ojos. Sintió que el calor remitía poco a poco. El sol descendía en un ángulo oblicuo y dorado, proyectando largas y finas líneas que delineaban los contornos de edificios, árboles y personas. Cada paso resonaba con precisión. El roce de sus chanclas dejaba un sutil eco en el liso asfalto, como si el mundo entero se hubiera ralentizado para que él pudiera absorber cada detalle. Francisco sintió una extraña sensación de calma que se fundía con la tensión residual del concesionario. Era como si todo su cuerpo hubiera registrado la carga emocional del momento anterior y ahora la liberara lentamente, al ritmo de la brisa que pasaba entre los edificios. El viento arrastraba partículas de polvo, hojas secas e incluso pequeños fragmentos de plástico y papel que se movían en suaves remolinos, jugando con la luz del sol sobre sus superficies brillantes. Cada movimiento en el entorno reforzaba la percepción agudizada de Francisco, como si pudiera ver el mundo en capas superpuestas, lo físico, lo sensorial y lo emocional, todo coexistiendo simultáneamente. Observando a los peatones, Francisco notó detalles que la mayoría pasaría por alto: la forma en que una mujer se ajustaba el pañuelo sobre el hombro, las manos ligeramente temblorosas de un anciano con una bolsa de compras, la sonrisa involuntaria de un niño balanceándose en la acera irregular. Cada gesto parecía cargado de microrrelato, pequeñas narrativas que se desarrollaban paralelamente a su propia experiencia, y absorbía cada una con calma, registrando mentalmente la diversidad de emociones, ritmos e intención. Francisco pasó por una cafetería de la esquina y percibió el aroma a café recién hecho, que se mezclaba con el olor a asfalto caliente, aceite de coche y tierra arrastrada por el viento. El sonido de la licuadora, el tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones creaban una banda sonora urbana que se integraba con la percepción constante que Francisco tenía del mundo. Cada detalle reforzaba la sensación de presencia completa, de estar totalmente inmerso y a la vez separado, consciente de su propia posición en el espacio y el tiempo. Mientras caminaba, su mente regresó a momentos anteriores en el concesionario, reflexionando sobre las sutilezas del poder y la percepción. Pensó en la diferencia entre la autoridad percibida y la autoridad real, en cómo el juicio basado únicamente en la apariencia es una trampa común y casi inevitable. Sintió una satisfacción extraña, serena, casi meditativa, al darse cuenta de que había transformado un concepto abstracto en un evento concreto, visible para todos, aunque indirectamente. El poder, la paciencia y la observación se habían manifestado con elegancia, silencio e irrefutablemente. Francisco caminaba por la avenida, observando cada reflejo y textura, el brillo metálico de los coches aparcados, el reflejo dorado del sol en las ventanas, la superficie rugosa de las fachadas antiguas, la uniformidad casi perfecta del cristal en los edificios más modernos. Se fijó en pequeños detalles que reforzaban el contraste entre lo que se ve superficialmente y lo que se percibe con atención: grietas casi imperceptibles en el cemento, sutiles manchas de óxido en las barandillas, hojas amarillentas caídas al suelo y movidas por el viento en pequeñas e impredecibles danzas. Cada fragmento de percepción se registraba en su mente como parte de un tapiz de observación consciente. Al doblar otra esquina, Francisco divisó una pequeña plaza con árboles, bancos de madera y algunas personas sentadas en silencio. Disminuyó aún más el paso, sintiendo el contraste entre la calidez del asfalto de la avenida y la fresca sombra de los árboles. Las hojas danzaban suavemente con el viento, proyectando sombras sobre el irregular suelo de piedra. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, el crujido ocasional de ramas secas y el lejano sonido de vehículos. Francisco respiró hondo, absorbiendo cada gota de aire impregnado del aroma a tierra, hojas húmedas y café de una cafetería cercana. Mientras caminaba por la plaza, comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de las interacciones humanas, sobre cómo el juicio y la subestimación son comunes en cualquier sociedad organizada. Cada gesto humano que observaba parecía contener intenciones ocultas, emociones no expresadas, y Francisco absorbió esta información como un erudito,
Absorbe los datos de un experimento complejo. La escena en el concesionario le había dado una perspectiva más amplia. Percibir, comprender y actuar con paciencia estratégica era un arte que pocos dominaban, y se permitió sentir la satisfacción de haberlo aplicado a la perfección en ese momento. Francisco sintió que el sol se ponía lentamente, que la temperatura suave comenzaba a bajar, que el viento arrastraba partículas de polvo, hojas secas y pequeñas flores caídas de los árboles. Cada paso en el terreno irregular de la plaza parecía intensificar la conciencia de su presencia y su estado interior. Observó cómo las sombras se alargaban en el suelo, notando cómo cada movimiento de personas y objetos proyectaba formas casi poéticas sobre las superficies, como si la realidad se transformara en una pintura dinámica a su alrededor. Mientras seguía caminando, Francisco empezó a repasar mentalmente cada detalle del episodio en el concesionario. La mirada condescendiente del vendedor, el ajuste involuntario de la hebilla de su reloj, el tintineo de bolígrafos y papel, el aire denso, cargado de sudor y perfume barato. Cada detalle parecía expandirse, multiplicándose en su memoria como las facetas de un prisma. Cada acción humana, cada reacción física y cada microexpresión cargaban capas de significado que solo la atención plena podía permitirnos percibir. Se acercaba el anochecer. El cielo se teñía de tonos naranjas, rosas y violeta. Francisco sintió que la luz transformaba su percepción del espacio que lo rodeaba. Los reflejos en los coches aparcados se volvían más cálidos. Las fachadas de cristal reflejaban los suaves tonos del atardecer. Las sombras alargadas creaban patrones complejos en las aceras y las calles. Observó cómo la ciudad se transformaba gradualmente, no solo visualmente, sino también sensorialmente. Los sonidos se suavizaban, los olores se mezclaban y la temperatura creaba una sensación de confort casi meditativo. Cada paso de Francisco ahora tenía un ritmo casi poético. Empezó a prestar atención a la cadencia de su propia respiración, a la vibración de cada músculo, a la sensación de la tela de su camiseta sobre los hombros, al continuo arrastre de sus chanclas contra el suelo. Cada percepción reforzaba la sensación de victoria silenciosa, pero también de una profunda conexión con el entorno. El episodio del concesionario seguía presente, pero integrado en la experiencia más amplia de caminar por la ciudad, de sentir cada matiz sensorial, de percibir la vida que sucedía a su alrededor sin ser necesariamente parte de ella. Francisco continuó su caminata, ahora con pasos más ligeros, casi ensayado, dejando que cada sensación del entorno penetrara más profundamente en su conciencia. El atardecer transformó los colores de la ciudad. El naranja intenso del sol se reflejaba en el cristal y el metal. El tímido violeta se insinuaba entre los edificios más altos, y la luz dorada bañaba las aceras, creando un efecto casi etéreo. Cada detalle parecía amplificado, como si el mundo estuviera en cámara lenta, permitiéndole absorber hasta los matices más sutiles del movimiento, el sonido y el olor. Observó a la gente a su alrededor, cada uno inmerso en su propio microcosmos. Una pareja discutía en voz baja a la sombra de un árbol, gesticulando con manos delicadas y mirada intensa. Un niño perseguía una pelota, con la lengua ligeramente fuera, absorto en la persecución, mientras que el perro que lo acompañaba parecía más interesado en el olor del suelo que en el juego. Francisco notó el contraste entre lo superficial y la profundidad de cada microgesto, cada expresión, cada respiración. Para él, la ciudad no era solo un espacio físico, era un organismo vivo, lleno de pequeñas historias que se desarrollaban paralelamente a su propia narrativa. El aroma a café recién hecho de una cafetería cercana se mezclaba con el olor a asfalto caliente y hojas secas, creando un fondo olfativo que Francisco absorbió con atención. El tintineo de una cuchara en una taza, el susurro de una conversación, el sonido metálico de un timbre al abrirse. Cada fragmento de ruido urbano parecía amplificado por el silencio interior que había arrastrado desde el concesionario. Era como si cada sensación se multiplicara, cada detalle registrado con una precisión casi obsesiva, listo para ser revivido mentalmente en cualquier momento. Mientras caminaba, Francisco comenzó a reflexionar sobre el concepto de tiempo y percepción. Se dio cuenta de que el episodio en el concesionario había alterado su forma de experimentar cada momento. El tiempo parecía dilatarse,
Cada microgesto humano tenía un significado. Cada sonido y textura se convertían en pistas sobre el entorno y las intenciones de quienes lo rodeaban. Sintió una mezcla de control y una ligera fascinación, consciente de que estaba experimentando una experiencia excepcional, la conciencia total del momento, sin prisas, sin distracciones, plenamente presente. La avenida se estrechaba en algunos tramos, creando una sensación de proximidad a los edificios. Las sombras se alargaban, creando patrones irregulares en el suelo, casi como mapas de líneas invisibles que conectaban objetos, personas y espacios. Francisco observaba cada detalle: la diminuta grieta en el pavimento, el brillo metálico de una señal de tráfico, el leve movimiento de hojas sujetas a cables y cadenas. Cada fragmento reforzaba la conciencia de que cada experiencia humana, cada reacción, cada mirada tenía capas que la mayoría nunca percibiría, pero que él absorbía con claridad. Mientras caminaba, Francisco recordaba al vendedor, el nervioso tintineo de los bolígrafos, el ajuste involuntario de la hebilla de su reloj, la mirada de sorpresa que intentaba disimular su subestimación. Cada detalle se mezclaba ahora con reflexiones sobre las interacciones humanas, cómo el poder discreto puede ejercerse sin fanfarrias, cómo la paciencia estratégica y la observación minuciosa pueden crear resultados que las palabras o los gestos ostentosos jamás podrían lograr. La sensación de control absoluto persistía, no como arrogancia, sino como reconocimiento de una habilidad poco común, el arte de percibir y actuar con precisión casi quirúrgica. El sol seguía descendiendo y los colores del atardecer se intensificaban gradualmente. Francisco sentía la brisa fresca rozar su piel, trayendo consigo aromas a tierra húmeda, hojas secas y café recién hecho. Cada paso parecía armonizar con el ritmo natural de la ciudad, el susurro del viento, el crujido ocasional de ramas secas, el leve eco de pasos en la acera, el sonido distante de autos y motocicletas. Cada fragmento sensorial reforzaba la presencia plena, casi meditativa, que lo acompañaba desde el concesionario. Al acercarse a una intersección concurrida, Francisco redujo aún más la velocidad, absorbiendo el contraste entre el ordenado caos del tráfico y la calma que sentía en su interior. Observó el movimiento sincronizado de los semáforos, la prisa de los peatones, el sonido de los motores mezclado con el murmullo de las conversaciones. Cada detalle reforzaba la percepción de que la vida continuaba, indiferente a la magnitud del episodio que acababa de vivir, pero que quedó indeleblemente grabado en su memoria. Al cruzar la intersección, Francisco sintió el calor del hormigón bajo sus chanclas, la fricción de su camiseta contra los hombros y el roce de su gorra ajustándose ligeramente en la cabeza. Cada percepción se agudizaba, como si todo su cuerpo absorbiera no solo el paisaje urbano, sino también la sensación interior de triunfo silencioso y observación completa. Reflexionó sobre la naturaleza de las interacciones humanas, cómo los juicios superficiales a menudo enmascaran la verdadera dinámica del poder y el valor, y cómo la paciencia y la atención pueden revelar realidades que la mayoría pasa desapercibida. La calle se ensanchó de nuevo, permitiendo a Francisco encontrarse rodeado de altos edificios, escaparates iluminados y un flujo creciente de peatones. Observó cada reflejo, cada destello metálico, cada matiz de luz y sombra. Se fijó en detalles que nadie más vería: pequeñas grietas en las fachadas, marcas en el pavimento, pequeñas imperfecciones en los coches aparcados, hojas amarillentas al viento. Cada detalle reforzaba su percepción, creando una narrativa paralela del mundo que solo él parecía percibir, un tapiz sensorial complejo y rico. Francisco continuó avanzando, y a medida que el sol se acercaba al horizonte, el cielo se tiñó de intensos tonos naranja, rosa y violeta. Las sombras se alargaban, los sonidos se atenuaban, y el aire parecía más denso, cargado con la transición entre el día y la noche. Cada paso sobre el terreno irregular parecía intensificar su percepción de cada microgesto a su alrededor. El temblor de las manos, las miradas desviadas, el ajuste inconsciente de las posturas. Francisco sintió que la intensidad de la experiencia volvía a crecer, no solo como un recuerdo del episodio en el concesionario, sino como un estado continuo de plena conciencia. Francisco continuó su paseo por la ciudad,
sintiendo el ritmo natural de la tarde al convertirse en crepúsculo. Cada sombra se alargaba casi teatralmente, y los reflejos en las superficies de vidrio y metal creaban un mosaico de colores y formas que parecían moverse lentamente, en sintonía con la respiración del entorno. Observó todo con total atención: el suave resplandor de los escaparates, la luz anaranjada que se reflejaba en las paredes de los edificios antiguos, el fugaz reflejo de un coche que pasaba, el sutil movimiento de las hojas mecidas por el viento. Cada detalle albergaba una historia silenciosa que solo los ojos atentos podían percibir. El aroma de la ciudad cambió gradualmente. El olor a asfalto caliente empezó a mezclarse con el aroma a café recién hecho, el humo lejano de camiones y coches, e incluso la fragancia de flores que flotaban discretamente en los parterres de las plazas y las aceras. Francisco absorbió cada matiz, sintiendo cómo su cuerpo registraba cada percepción, desde la calidez del sol aún presente en el hormigón hasta la frescura de las sombras que se extendían a lo largo de la avenida. Era consciente de que cada detalle, por pequeño que fuera, reforzaba el vívido recuerdo de lo ocurrido en el concesionario, permitiendo que la experiencia se extendiera más allá de ese momento. Mientras caminaba, su mente repasaba cada gesto del vendedor, el ajuste inconsciente de la hebilla de su reloj, la expresión de sorpresa, el ligero temblor en sus manos al escribir, la tensión muscular que delataba el esfuerzo por mantener la compostura. Francisco reflexionó sobre la naturaleza de la percepción humana, cómo las pequeñas acciones revelan intenciones, cómo subestimar a alguien basándose en la apariencia es una trampa constante, y cómo la paciencia estratégica y la observación detallada pueden transformar cualquier situación a favor de quienes saben esperar. Sintió una satisfacción serena, casi meditativa, al darse cuenta de que había transformado sutil, elegante e irreversiblemente un concepto abstracto en una realidad concreta. El cielo se tornó más intenso, tonos violeta y azul oscuro dominaban el firmamento, mientras que naranjas y rosas aún se extendían en los... Sintió la fricción de sus chanclas y el ligero sudor que se acumulaba en su camisa. Cada paso parecía más pesado y, a la vez, más consciente. Observaba atentamente a los peatones. Un hombre con una pesada bolsa balanceaba su cuerpo con gesto pausado. Un niño perseguía a un perro aparentemente distraído. Una pareja discutía en voz baja mientras caminaban. Cada microgesto transmitía información que reforzaba su percepción de que el mundo es de percibir. La ciudad parecía cobrar vida propia. El tintineo de una bicicleta, el crujido de una rama seca, el sonido lejano de motores y bocinas, el murmullo apenas audible de conversaciones en la acera. Francisco sentía que cada fragmento de percepción expandía su conciencia, como si pudiera ver más allá de lo inmediato, registrando la realidad en múltiples capas. La experiencia del concesionario, aunque terminada, seguía viva en cada gesto. Cada lección de paciencia, poder y plena conciencia se hubiera integrado en su propia percepción del mundo, dotando de significado a cada detalle. Al pasar por una plaza, Francisco aminoró aún más el paso. Los árboles proyectaban sombras complejas sobre el suelo irregular de piedra. Las hojas danzaban suavemente con el viento, y el canto de los pájaros se mezclaba con el sonido lejano de conversaciones y pasos. Respiró hondo, absorbiendo el aire, como su cuerpo reaccionaba a la atmósfera tranquila de la plaza. Cada sensación se registraba con una precisión casi obsesiva: el calor del sol que se desvanecía lentamente, la fricción de su camiseta sobre sus hombros, el peso de su gorra en la cabeza, el roce de sus chanclas en el suelo irregular. Francisco reflexionó sobre la naturaleza del poder. ¿Cómo puede ser silencioso, casi invisible, y sin embargo absoluto? Recordó la expresión del vendedor, mirada que pasó de condescendiente a incrédula, y la tensión casi palpable en la sala. Cada microgesto, cada respiración y cada detalle físico revelaban no solo el efecto de su acción, sino también la complejidad de las interacciones humanas. Sintió un placer contenido, casi académico, al darse cuenta de cómo todo el entorno parecía conspirar, involuntariamente,
para asegurar que la lección fuera asimilada por todos a su alrededor. Francisco atravesó calles más estrechas, donde el sonido de los pasos se reflejaba en las paredes, creando suaves ecos. El aire se volvió más fresco, impregnando los aromas mixtos de tierra húmeda, vegetación y humo lejano. Observó las texturas a su alrededor, grietas en el hormigón, superficies metálicas que reflejaban la tenue luz, hojas amarillentas susurrando al viento, pequeñas imperfecciones que pasarían desapercibidas para el ojo inexperto. Experiencia en el concesionario no era solo un evento aislado, sino una extensión de su capacidad para observar y comprender el mundo en profundidad. Al acercarse a un puente que cruzaba un pequeño río urbano, Francisco notó el reflejo de las luces de la ciudad en el agua, creando patrones brillantes que se movían lentamente con la corriente. Sintió el viento fresco en la piel, el olor del agua mezclándose con el aroma de la vegetación lejano del tráfico. Cada sensación parecía intensificada, como si su cuerpo y mente estuvieran en completa armonía con el entorno, absorbiendo cada fragmento de la realidad de forma plena y consciente. Se detuvo en medio del puente, sintiendo el peso de su cuerpo sobre las chanclas, la fricción de su gorra en la cabeza y la tela de su camiseta sobre los hombros. Observó el reflejo de las luces en los edificios, el movimiento de la gente y los vehículos. Satisfacción, calma y silenciosa emoción. Cada detalle del episodio anterior parecía ahora expandido hacia una conciencia más amplia. No se trataba solo del concesionario o del vendedor, sino de la capacidad de percibir, comprender e influir en el mundo mediante la atención plena, la paciencia estratégica y la acción precisa. Francisco respiró hondo. Sintió el aire fresco llenar sus pulmones, percibió el ligero sabor y olor metálico del aire mezclado. Registraba no solo el movimiento físico, sino también cada sensación, cada percepción y cada reflejo, cada adoquín, cada reflejo metálico, cada fragmento de vida humana observado, contribuía a un complejo tapiz sensorial que se formaba a su alrededor, amplificando la experiencia y consolidando el vívido recuerdo del día. Continuó caminando por la ciudad, cada paso convirtiéndose en un ejercicio de presencia absoluta. El crepúsculo parpadeaban, proyectando suaves halos sobre el asfalto y las aceras, creando sutiles contrastes de luz y sombra. Francisco absorbía cada matiz, el resplandor de la luz sobre el cristal, el reflejo del cielo oscurecido sobre las superficies metálicas, el sutil movimiento de los árboles, el tintineo distante de una bicicleta, el olor de la comida preparándose en pequeños comercios. Cada percepción era registrada con total atención, creando en una experiencia casi meditativa de plena conciencia y percepción refinada. Francisco finalmente llegó al final de la avenida, donde las luces de la ciudad ya se encendían, creando un mosaico de tonos cálidos y fríos que se reflejaban en el asfalto húmedo y las superficies metálicas de los coches aparcados. Respiró hondo, sintiendo la ligera brisa nocturna rozar su piel, trayendo consigo el aroma a tierra, café y asfalto caliente que aún perdura. Espacio físico, sino en la percepción interna que había arrastrado desde el concesionario. Hizo una pausa, mirando hacia la tienda de lujo, ahora iluminada por luces artificiales. El reflejo de los escaparates en el cristal reflejaba fragmentos del pasado reciente. El vendedor paralizado, sus colegas observando, la tensión eléctrica en el aire. Francisco sintió una sensación de justicia silenciosa, casi tangible, mezclada con una reputación pueden brindar. No hicieron falta palabras, gestos, ni reconocimiento público. La lección había sido aprendida y llevaba consigo la certeza de la eficacia de su acción. Mientras continuaba su camino, los últimos rayos de sol se desvanecieron y la ciudad se sumió en la noche. Los sonidos urbanos se atenuaron. Pasos apresurados, voces lejanas, el zumbido constante de los coches. Cada percepción reforzaba la conciencia de Francisco de que el roce de sus chanclas en el suelo, el roce de su gorra en la cabeza, el sudor ligero en su camisa, y cada detalle parecía grabarse en su memoria con una precisión casi obsesiva. Era la encarnación de una experiencia completa, una victoria silenciosa, interiorizada y totalmente personal. Francisco respiró hondo de nuevo,
sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones, cómo la ligera tensión de sus músculos se disipaba y una sonrisa apenas necesidad de celebrar a viva voz. La experiencia había transformado no solo la percepción que los demás tenían de él, sino también su propia comprensión de la paciencia, el poder y la observación. El mundo seguía girando, ajeno a la magnitud de aquel día, pero él conservaba el vívido recuerdo de cada gesto, cada mirada, cada detalle. Al doblar la esquina y desaparecer en la calle iluminada por farolas y escaparates, Francisco sintió dominar una situación sin complicaciones, con plena conciencia y control absoluto. Cada paso completaba el ciclo de un día que, aunque ordinario para los observadores externos, se había vuelto extraordinario en significado e intensidad. Siguió adelante, consciente de que ese momento, esa lección silenciosa y la percepción refinada que había cultivado permanecerían con él para siempre. Y así terminó la historia de Francisco ese día, un testimonio de justicia natural, grabado no en aplausos o reconocimiento externo, sino en la memoria implacable y vívida de quienes entienden que las apariencias pueden engañar, pero la percepción y la acción estratégica